En cuanto a las elecciones en 2026, yo quisiera comenzar por decir que ojalá todos los colombianos se informen en este momento de tres opciones ciudadanas que se están moviendo en torno a no permitir que Gustavo Petro llegue a esas elecciones de 2026. ¿Por qué? Porque esto no es un atentado al sistema democrático. El atentado a la democracia lo está perpetrando Petro y sus secuaces. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, las tres vertientes de ciudadanas que están buscando llevar a Petro a una destitución son la denuncia penal internacional que está interpuesta ya en muchos países. ¿Por qué? Porque Gustavo Petro ha pertenecido y pertenece, y hablo en presente, al grupo terrorista M-19. Y hablo en presente porque aunque los colombianos fuimos tan benévolos de creer que ese grupo iba a firmar una paz y una tregua, pues evidentemente no se ha desmovilizado, sigue vigente y a tal punto que Gustavo Petro saca y ondea esa bandera en cualquier acto público de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque esa es su bandera. Su bandera no es Colombia, su bandera es el terrorismo, su bandera es la destrucción de país. Su bandera es la consolidación en el gobierno sin gobernar, sino, por supuesto, en términos de dictadura. Ojo con eso. Otra propuesta ciudadana es el cabildo abierto. Esa propuesta también hay que escucharla y hay que analizarla y usted decidirá si la acompaña o no. Y la otra propuesta es el juicio político a Gustavo Petro. Estas tres propuestas las he tenido yo en mi canal de YouTube. Vuelvo y los invito para que visiten mi canal, lo naveguen. Y estos programas sobre estas temáticas los he trabajado con las personas que están llevando a cabo justamente estas propuestas para destituir, para sacar, para tumbar a Gustavo Petro de la silla presidencial, sin miedo, porque hay gente que le da miedo decir, pero porque dicen que lo tumban, esto es un atentado. No, recuerdo lo que dije hace un momento. El atentado al país lo están cometiendo los criminales que están en cabeza del país hoy. Así que tumbar la criminalidad no es un delito, es un derecho y un deber. Denuncia penal internacional, cabildo abierto y juicio político. Si esto no funciona, si no hay un orden de ciudadanía para que se cumpla la ley, porque es que estos criminales también tienen que cumplir la ley, bueno, seguirá avanzando el tiempo y llegaremos a 2026. Indra está metido en Colombia desde hace muchos años, desde antes de estas elecciones presidenciales. Indra, ¿qué es lo que hace? Bueno, Indra hay que mirarla porque es una organización que se dedica a la gestión de ciberamenazas en la Comisión Europea con sistemas que controlan también las elecciones que son bajo voto electrónico. ¿Qué pasa con el voto electrónico? Pues que es altísimamente manipulable y por supuesto conduce al fraude de una forma muchísimo más sencilla. Ya ocurrió en los Estados Unidos porque el que no se ha dado cuenta al día de hoy, 2024, que en las elecciones de 2020 hubo fraude en la potencia mundial de Estados Unidos, pues debería educarse un poco y mirar cómo es que están funcionando las elecciones a lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo funcionan? Bueno, se validan los votos que son fácilmente falseables. En los Estados Unidos el voto por correo, el voto a distancia, el voto con anticipación. En Colombia no existe esto, pero en Colombia tengo información de primera mano, fuente directa de senadores que tienen contacto directo conmigo, que se supone que hacen parte de la oposición
que están anuentes ahora, no renuentes, anuentes ahora a que sí entre el voto electrónico en Colombia. Sí a los avances tecnológicos, pero con control y transparencia. Sí a los avances en todo tipo, pero que haya control y veeduría real. Siempre tiene que haber soporte en papel, siempre tiene que haber pueblo que esté vigilando esas urnas, porque las elecciones hoy en día no las gana el que tiene más votos, sino el que cuenta los votos. Si los votos son contados por Indra, por Smartmatic, por este tipo de organizaciones, multimillonarias que se han infiltrado en diversos países para manipular, manejar, controlar, según ellos, la transparencia en los votos electrónicos, pues yo diría que no comparto la opinión de estos plutócratas también, que lo que tienen en sus manos son los futuros políticos, sociales y económicos de diversas naciones. No al voto electrónico, si no hay soporte total, total de la población con una veeduría real en a boca de urna de quién vota, cómo vota y que se valide uno a uno con soporte en papel, como debe ser, a la vieja usanza que es, aún así, es posible hacer trampa, aún así existe el tamalito, la camiseta y los buses cargados de electores pagados con una chicha y con un almuercito, eso lo sabemos, pero por lo menos no es el robo masivo. Y ojo, también con estas máquinas o estos softwares que entran a los países para supuestamente ayudar a que las elecciones sean transparentes, también entra no solamente el peligro en los sistemas electorales, sino también el espionaje cibernético o de ciberataques. Esto hay que tenerle muchísimo cuidado. ¿Qué podemos hacer en el exterior? Lo mismo que los colombianos en Colombia. Vigilar esas urnas, vigilar los sistemas de votaciones. Notarán ustedes, somos más de 5 millones de colombianos en el exterior, en la diáspora, algunos exiliados, otros por elección propia, pero no representados. ¿Qué ha hecho esta señora Guancunquerra? Se hace llamar Guancunquerra, por favor. Si alguno de los que está presente hoy aquí en este espacio de diálogo de colombianos en el exterior sabe qué ha hecho la representante de los colombianos en el exterior, ilústreme, porque yo no lo sé. La señora Guancunquerra tiene invitación y la reitero en este espacio por si le llega información, porque siempre hay infiltrados en todo tipo de espacio en que se habla de Colombia. Por supuesto, está invitada a entrevista para que me diga qué está haciendo, qué no está haciendo. Yo sí sé que están haciendo por lo menos algunos consulados petristas importantísimos en claves importantes para los colombianos como lo es Estados Unidos, España, por ejemplo, en el sur de la Florida, el consulado de Colombia en Miami, el consulado en Madrid. Yo sí sé qué están haciendo. Están operando como células de propaganda del petrismo, están operando como células de control para sus elegidos colombianos en el exterior. Eso es un atentado directo a la población colombiana en la diáspora. Así que hay que ponerse muy férreo, tal vez, ahora que hablamos de esto, gracias por recordármelo, porque voy a tener que emprender un poco de investigación en torno a eso, sobre todo qué es lo que están haciendo en términos de propaganda política y dejar a la ciudadanía que ellos conocen que no es petrista como ciudadanía de tercera plana. Vamos a tener que exigir también los colombianos en el exterior que que cumplan con lo que dicta la constitución política de Colombia y cumplan
para ejercer no solamente como personas que están lucrando con el dinero de los colombianos allí en puestos, por supuesto, dados por filiación ideológica más que por méritos. No es para nadie un secreto que, por supuesto, que para la hermana de Margarita Rosa de Francisco, por ejemplo, le dieron esa posición en el consulado de Colombia en Miami. Tanto que se lavaron la boca diciendo que no iban a aceptar este tipo de dádivas, pero todos caen, porque todos están alimentados por la misma inmoralidad, porque atacan al hermano, atacan al vecino por ideología y no atacan al criminal, validan al criminal, porque con ellos están sacando su cuota no solamente de poder, sino también espacio a posteriori. ¿Qué es lo que van a lograr después de Petro? Tal vez la jugada les va a salir mal, porque ya saben y ya van viendo ustedes cómo hoy en día muchísimos petristas están saltando del barco, porque cuando el barco se hunde, ya lo dijimos al inicio de este espacio, por supuesto que las ratas saltan, porque lo que viene es una férrea lucha por parte del psicópata, sociópata, para imponer la constitución a su modo y semejanza. Eso es lo que quiere. Ojo con la triada de Cuba, Colombia y Venezuela. Estamos hablando de dos dictaduras ya muy atornilladas en el hemisferio. Cuba con 65 años de desgracia, de pobreza magnificada, de supresión de todo derecho civil, de toda una población. Imagínense ustedes más de 6 generaciones presos en esa isla prisión sin poder salir, sin poder votar, sin poder opinar y ellos vendiendo al exterior, muy bien vendido porque son los mejores publicistas del planeta, son los sociópatas, psicópatas de la ultraizquierda que se venden como ovejitas diciendo que son los protectores de los pobres y sin duda que los protegen porque viven de ellos, viven de la sangre y del sacrificio de la gente humilde, de la gente que no tiene con qué. Ellos son sus esclavos. Ellos son quienes van a sostener entre aplausos esas dictaduras, al igual que la cubana, la venezolana, guiada, aupada, instruida por estos tiranos del Caribe y que en Venezuela ya llevan más de 20 años, 25, ahora vienen nuevas elecciones fraudulentas. ¿Por qué? Porque tienen que seguir vendiéndose al exterior como una democracia, siendo una dictadura. Es un parapé, es una puesta en escena las elecciones en Venezuela. Ese es un punto mejorado que ha logrado la dictadura de Venezuela en comparación con la cubana. Los cubanos ni siquiera hacen elecciones, no necesitan, el pueblo está preso y no hay quien los tumbe porque a nadie le importa lo que ocurre en Cuba. Y al contrario, sus amigos en Europa, en el Parlamento Europeo, hay que estar muy atentos a eso porque más de un tercio del Parlamento Europeo pertenece a las arcas de Soros, reciben dinero de George Soros, que es tan solo uno de los plutócratas de los que hemos hablado en este espacio, pero hay más. Por supuesto, ellos lo que van a seguir adelantando es la agenda global, la agenda de la dictadura global. Y Colombia está siguiendo ese camino. Por eso esa triada Cuba, Colombia, Venezuela era tan peligrosa. Colombia, la joya de la corona, ha sido tomada. Finalmente llegó el terrorismo a sentarse en la casa de Nariño, a seguir los dictámenes de lo que es la dictadura global. Por eso un Gustavo Petro, y no es casual, hace tan solo unas horas atrás dijo que en Colombia no hay problemas, que lo más importante y verdadero en términos de crisis era la crisis climática.
Esto no es un exabrupto, esta no es una aseveración tirada al aire de forma casual por un Gustavo Petro. Por eso yo retuiteé hace también unos minutos o hace unas horas atrás diciéndole, la ONU lo tiene repitiendo el sofisma del terrorismo climático, fuertemente alineado con la agenda de dinero global. Pero los colombianos sí saben cuál es la verdadera crisis que padecen cada día. No estoy negando la ciencia, no estoy negando el que haya crisis climáticas o cambio climático. Estoy negando el uso político de la agenda global con respecto al cambio climático. Es fundamental porque con ella unen los intereses de varios países y los llevan a pensar en pajaritos de colores mientras destruyen por dentro sus instituciones. Así que eso no es casual, hace parte de esa Agenda 2030 que muchos van a empezar a estudiar hoy, muchos ya la conocen y muchos le venimos siguiendo la pista desde décadas atrás. Declarar la primera línea de las movilizaciones juveniles, decía Petro también hace unas horas en el Twitter, que solo defendía a la gente de los gases lacrimógenos disparados al rostro, es de una enorme perfidia antidemocrática. Eso decía el criminal de Petro. Los jóvenes del estallido social son parte de la protesta social y la protesta social en un país democrático no se criminaliza. Por eso, por este mismo medio de X o Twitter, le contesté, la protesta social no se criminaliza siempre y cuando no se cometan crímenes ejerciendo la protesta social. Pérfido Petro, que toda la vida ha tenido dificultades para diferenciar el bien del mal. Esto es tan solo un ejemplo para que entiendan el nivel de manejo del lenguaje sofista que maneja este personaje Gustavo Petro. De esta manera va vendiendo verdades como mentiras y mentiras como verdades. Así que atención porque este personaje es de sumo cuidado. No está solo. El problema de Colombia no se reduce a lo que ocurre dentro de Colombia. Hay que mirar hacia afuera, hay que entender cómo se mueve la geopolítica hoy.